características farmacocinéticas, era ATME, ¿no? Y para serles sinceros, las benzodiazepinas se absorben bastante bien por vía oral, ¿sí? Unas más rápidas que otras, pero se absorben bien. Y eso también va a depender en cierta forma del grado de liposolubilidad. ¿Cómo interfería la liposolubilidad en el traspaso de membranas? A ver. Son liposolubles. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué quería decir que un fármaco era liposoluble? Exacto, que atraviesan bien barrera hematoencefálica, por ejemplo, ¿no? Que van a tener un buen equilibrio entre plasma y cerebro, se va a alcanzar rápido. ¿Sí? Son todas liposolubles, atraviesan bien barrera hematoencefálica, ¿no es cierto? Pero también se pueden dar por vía intramuscular, sobre todo el diazepam. Eh, lo que pasa es que el diazepam se concentra en grasa, ¿sí? Así que por vía intramuscular el diazepam va a tener una absorción media errática. Se unen a proteínas plasmáticas y les pregunto, ¿cuáles son las proteínas plasmáticas más importantes? La albúmina, recuerden que la albúmina tenía distintos tipos de sitios de fijación, el sitio 1 y el sitio 2, ¿sí? ¿Qué otra proteína plasmática conocen? La alfa-1 glicoproteína ácida, muy bien. Así que bueno, las benzos se unen bien a las proteínas plasmáticas, sobre todo a la albúmina. Se distribuyen, absorción, distribución, ¿sí? Siempre recuerden que la distribución va desde el compartimento central a compartimentos periféricos, ¿sí? ¿Cuáles serían los compartimentos centrales? Los centrales eran los más perfundidos, los mejor irrigados, los más inervados. ¿Qué órganos se comportan como compartimentos centrales? Y de paso repasan los que tienen que recuperar el primer parcial. ¿Qué órganos son los más perfundidos, los mejor irrigados, los más inervados? Yo les digo que las benzo tienen una distribución desde un compartimento central a compartimentos periféricos, que tienen un modelo bicompartimental, o sea, siguen de un compartimento a otro. Por vía oral, ¿no? El hígado, el corazón, el riñón, ¿no es cierto? Muy bien. Y para serles sinceros, tienen, dijimos absorción, seguimos distribución. Respecto al metabolismo, el metabolismo es recontra complejo. Lo que ocurren son reacciones de oxidación, ¿sí? Hay una desalquilación, hay hidroxilación, algunas también son metabolizadas por un tercer mecanismo que es la nitroreducción. Siempre por citocromos, el citocromo P3, el citocromo P450, ¿sí? Recuerden que los citocromos eran una gran familia de enzimas, ¿sí? No era un citocromo solito, de los cuales la isoforma P3A4 era la vedette. Y va a haber productos derivados de esta primer fase metabólica, y también va a haber aquellas benzodiazepinas que no tengan grupos alquilos y que ya estén oxiladas, ¿sí? Y en ese caso van a sufrir conjugación con ácido glucurónico. Pero empiezo a pensar que pueden haber metabolitos intermedios también. Y pienso que en este metabolismo, sobre todo cuando hay oxidación, la oxidación es una vía denominada susceptible. ¿Qué quiere decir que una vía sea susceptible? Va a ser fácilmente alterada, difícilmente alterada. Si la benzo sufre oxidación, recuerden que la vía oxidativa es una vía susceptible. Exactamente. Es muy fácil de alterar. ¿Y quiénes alteran la vía oxidativa? Lo vimos cuando vimos farmacocinética, la edad. ¿Sí? La edad altera la oxidación. Una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, por ejemplo. Los inhibidores metabólicos, ¿quiénes se comportaban como inhibidores? La simetrina, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces,
podemos empezar a hablar de distintos grupos de benzo, de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. Según la semivida de eliminación y según los metabolitos que tenga. ¿Sí? Y les voy a nombrar alguna que otra de cada grupo. Les nombro, por ejemplo, vamos a ir haciendo una tablita. Recuerden que esto puede variar ligeramente. Algunos, los de acción intermedia, pueden, según algunos autores, estar dentro de acción corta o de acción larga, ¿sí? Pero a grosso modo son los siguientes. Entonces, estas serían las características farmacocinéticas de las benzo según los tiempos de semivida. De acción corta tenemos, por ejemplo, el midazolam. Corta o ultra corta, ¿no? ¿Lo elegirían para un sueño nocturno de 8 horas? Si es de acción corta o ultra corta. Muy bien. De acción intermedia tengo acá al alprazolam. De acción intermedia tengo el lorazepam. Tengo el bromazepam, etcétera. Y de acción larga, algunos autores lo ponen como extra larga, tengo, por ejemplo, el diazepam. Recuerden, nuevamente les recuerdo que puede haber cierta variación. Obviamente el diazepam ningún autor se lo va a poner como de acción corta, ultra corta, pero sí hay autores que ponen el midazolam en vez de corta como acción ultra corta. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Pienso en esas benzo con acción o con semivida prolongada. Pienso en el diazepam, por ejemplo. ¿Sí? Por su actividad ansiolítica, la actividad ansiolítica va a ir creciendo hasta que se alcance el nivel máximo estable tras varios días de administración. Pero ojo, porque al tener ese tiempo de media, existe peligro de que se empiece a acumular. Así que puede empezar a producir, por ejemplo, miorelajación. Pienso entonces en las reacciones adversas. ¿Sí? Las reacciones adversas se deben porque se desajusta la dosis. ¿Qué va a aparecer? Somnolencia, incoordinación, ¿sí? Falta del movimiento fino. Así que ojo con manejo de maquinarias. En algunos casos excepcionales puede producir agresividad también, porque desinhibe hasta que se establezca esa concentración de fármaco. Pienso en los preparados de acción corta o de acción ultracorta que pueden generar fenómenos de ansiedad de rebote, ¿no? Cuando se deja el fármaco. Así que utilizo de acción larga. Pienso en los fármacos de acción intravenosa rápida. Recuerden que las benzo de acción rápida, y si se da en forma rápida, pueden generar una depresión respiratoria. Pero tendrán una capacidad letal, las benzo, muy difícilmente. Si asocio con distintos otros depresores como anestésicos, opiáceos, alcohol, tal vez sí, pero en general las benzos son sumamente seguras, ¿sí? ¿Qué pasa si me intoxico con una benzo? ¿Qué estrategia farmacológica tenían quirófano por exceso de anestésicos? ¿Qué doy en caso de intoxicación por benzo? Hoy lo nombré. ¿Qué fármaco tengo que tener en farmacia de quirófano para intoxicación por benzodiazepinas? El flumacenilo. Muy bien. Sigo pensando en reacciones adversas. Pienso en el diazepam. En diazepam está en discusión si es o no teratogénico. ¿Sí? Hay chiquitos que nacen con labio leporino, así que se evita durante el embarazo. Pienso en las interacciones. ¿Sí?
Pienso también en esas interacciones con otros depresores, por ejemplo, benzo más barbitúricos, o benzo más alcohol, o benzo más opioides, o benzo más antihistamínicos. ¿Sí? A ver, también pienso que la cimetidina, que es un inhibidor enzimático, pienso en el alcohol, que van a inhibir el metabolismo oxidativo, pero no el de conjugación. Y pienso en los barbitúricos, que son inductores enzimáticos, ¿sí? Por ejemplo, el fenobarbital. Si es un inductor enzimático el fenobarbital, ¿qué va a pasar con la concentración de la benzodiazepina? Supongamos que yo tomo dos fármacos, fenobarbital y una benzo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la concentración de la benzo si el fenobarbital es un inductor enzimático, es un inductor del metabolismo, el diazepam? Fenobarbital y una benzo. ¿Qué va a pasar con la concentración de la benzo si el fenobarbital es inductor? Baja, sube. Euge me dice que baja. A ver, Irina, Analía, Naila, Maxi, Cintia, Julián. Baja. Muy bien, ¿por qué baja? Disminuye, correcto. ¿Como consecuencia de qué disminuye? De la cimetidina, ¿sí? Del fenobarbital. Perdón, de la cimetidina no es un inhibidor. Del fenobarbital, que es un inductor enzimático. ¿Sí? Exacto. Entonces, vimos las reacciones adversas desde el punto de vista farmacocinético, las interacciones desde el punto de vista farmacodinámico, ¿sí? Hablamos del supuesto labio leporino, por eso es que están contraindicadas en embarazo. No obstante, veo que los obstetras vienen prescribiendo bastantes benzo en embarazo, muy a mi pesar. ¿Qué va a pasar con la tolerancia? Se va a producir tolerancia a los efectos sedantes y anticonvulsivantes, ¿sí? Sobre todo dosis altas y sobre todo en tiempos prolongados, ¿sí? Y va a generar cierta dependencia psicológica y física. Así que no abusar, sí usarlas, ¿sí? Yo siempre digo que las benzos se usan como bastoncito, ¿sí? Cuando se necesitan se usan y después se dejan. Bien. Y en dosis bajas, no más de 3, 4 semanas, porque empezás a tener dependencia física, ¿sí? Sobre todo con las de mayor potencia y las de menor semivida de eliminación. Entonces, ¿cómo evito esto? Dando dosis bajas, ¿sí? Y en forma intermitente, para no generar esta dependencia física y psíquica. Y no más de 4 semanas para el insomnio, porque empezás a hacer tolerancia a ese efecto ansiolítico, ¿sí? Yo conozco una mujer que hace, no les miento, 40 años que toma Somit. Yo creo que ya le hace más por placebo que otra cosa. Bueno, redondeamos un poquitito entonces los usos, ¿sí? Las aplicaciones de las benzo, dijimos como ansiolíticas. Dijimos que todas las benzos tienen una similar eficacia, pero va a variar según estos tiempos que hablábamos hoy, ¿no es cierto? De acción corta, intermedia o de acción larga, ¿sí? Por eso es que siempre hay que ajustar el tipo de benzo, ¿sí? Y la dosis y el tipo de paciente. Recuerden que los ancianos y los bebés tenían modificaciones en su conjugación. En la ansiedad ya moderada, no son más útiles que un placebo, son útiles en ansiedad generalizada, o sea, persona que está preocupada constantemente, sin una causa clara, con síntomas somáticos. En estados de pánico, ¿qué hablamos del estado de pánico? Dijimos que en estado de pánico se da más que nada el prazolam, aunque el tratamiento de elección son los antidepresivos. Ya vamos a tener una clase de antidepresivos, ¿sí? El alprazolam tiene cierto efecto ansiolítico y cierto efecto antidepresivo, pero es el único de las benzo.
tiene efecto antidepresivo. Dijimos que las fobias no respondían bien. La fobia específica, ¿no? Por ejemplo, no sé, fobia a las arañas o agrofobias. Y en la fobia social, por ejemplo, el miedo escénico, sí se puede un Avenzo, un Clona, un Alprazolam, aunque si tengo que optar, opto por un antidepresivo. ¿Qué hablamos del estrés postraumático? Dijimos que sí, que eran eficaces, ¿sí? En TOC, en trastornos obsesivos compulsivos, es una alternativa cuando no responde bien el antidepresivo. Ojo con los peligros de sedación, si la dosis es elevada, ojo en aquellas de acción larga que se puedan acumular. ¿Sí? Entonces, hasta ahora estamos hablando de los usos como ansiolíticos, ya hablamos como hipnóticas, ya hablamos como anticonvulsivantes y dijimos que el diazepam era el más eficaz. ¿Por qué? Porque era muy liposoluble y accedía con rapidez. ¿A dónde? Al sistema nervioso central. ¿No es cierto? Llega bien al cerebro, ¿sí? Pero si accede rápidamente, ¿saldrá también rápidamente? ¿Qué les parece? Es muy liposoluble. Por la misma razón que entra, sale. Desciende. Entonces es necesario repetir esa dosis. ¿Sí? Se da también en tétanos. ¿Sí? Se da por vía intravenosa. Bien. Se da como medicación preanestésica, se da, lo vieron cuando vieron anestésicos, en inducción y mantenimiento de anestesia. Van a ver a lo mejor en toxicología para el alcohólico, para tratar los síntomas de abstinencia, como la excitación que produce, como las convulsiones. Nuevamente, ¿qué se da? Diazepam. Y también se utiliza, por ejemplo, en terapias coadyuvantes, se utiliza como ayuda, ¿sí? Bien, ¿vamos hasta acá? ¿Qué les parece el tema? ¿Les gusta? ¿Les es estresante? ¿Necesitan un ansiolítico? Ambas, a esta altura del partido, ambas, ¿no? Con todo lo que nos pasa como persona, como país, como mundo, un cóctel. No, es un chiste, ¿eh? La verdad es que hay que hacer un uso racional. Nosotros, sobre todo en pandemia, les comentaba un poquito hoy, en pandemia, y hay estudios de investigación que se incrementaron, se dispararon las ventas y las prescripciones, perdón, las ventas no, la dispensa de psicofármacos en pandemia. ¿Sí? Hay que hacer un uso racional y tienen que estar prescriptas por un médico y dispensadas por un farmacéutico. De hecho, van a ver en legislación los distintos tipos de listas y en práctica profesional, ¿cierto? Bien, repasamos un poquito, hablamos de los antagonistas. Eugen me recordó el flumacenilo, que fue el primer antagonista de las benzo, ¿sí? En realidad, les cuento un secreto, es un agonista parcial, ¿sí? Y se absorbe bien por vía oral, pero tiene mucho paso hepático. Si tiene mucho paso hepático, ¿cómo va a ser la biodisponibilidad? Lo tengo que tener en farmacia de quirófano, sin anestesia, para revertir esa sedación. Baja, muy bien Eugen. Se puede dar por vía intravenosa y accede rápidamente al cerebro. ¿Sí? Se metaboliza bien y tiene una semivida de eliminación inferior a la hora, o sea, lo elimino rápidamente. ¿Y cuando lo utilizo en anestesia? Para revertir la sedación provocada por las benzo. Es raro, pero lo tengo que tener. Y lo puedo utilizar también para el diagnóstico diferencial de la intoxicación por benzodiazepinas. ¿Sí? Ocurre una situación. Se elimina el flumacenilo, ¿sí? Y se elimina más rápido que la benzodiazepina. Así que puede, a ver, el flumacenilo se elimina en 1 hora y la benzo en 4, ¿no? Entonces puede producirse la recurrencia del efecto de las benzo, ¿no es cierto? Bien, esto respecto a benzodiazepinas. Yo les nombré así al pasar que había otros ansiolíticos, ¿sí? Lo habíamos charlado con Maxi, que tenían otro mecanismo de acción, que estaba relacionado al sistema serotonérgico, que era ¿quién? ¿Qué fármaco había nombrado que no era una benzo, pero que también era ansiolítica?
y se los recalco porque se los va a preguntar ahora el trabajo práctico. ¿De qué fármaco estoy hablando? ¿Qué fármaco era ansiolítico, pero que no pertenecía a las benzo? Muy bien, José. La buspirona, ¿sí? Tiene un perfil farmacológico distinto a las benzo. El mecanismo de acción no está vinculado al GABA. No tiene acciones hipnóticas, ni anticonvulsivantes, ni miorelajantes. ¿Sí? Más que sedación, produce insomnio. Pero no altera la memoria, no provoca trastornos cognitivos, no provoca trastornos psicomotores. No interactúa con el alcohol, no interactúa con otros depresores. Y eso es una ventaja. ¿Sí? Otra ventaja es que no genera dependencia física ni abstinencia. Y produce, por eso es que no genera dependencia, produce cierta sensación que se llama de disforia, de malestar, es una emoción desagradable, molesta, por eso es que no los tomas por mucho tiempo, no necesitan el abuso. Tiene eficacia ansiolítica bastante similar a las benzo, pero tiene un inconveniente, muy similar a lo que producen los antidepresivos, ¿sí? Que tarda en actuar, es lenta, ¿sí? 2 semanas, tiene una acción ansiolítica que tarda unos 15 días. Así que bueno, sería una de las desventajas. Y dijimos que tenía otro mecanismo que estaba relacionado al sistema serotonérgico, ¿no? ¿Qué dijimos que era? Que se comportaba como agonista parcial. Y ustedes no se están dando cuenta, pero les vengo contestando el trabajo práctico. Es un agonista parcial del receptor serotonérgico. ¿De qué subtipo? Del 5-HT1A. Interactúa a nivel pre y postsináptico con este receptor. Se absorbe bien en el tubo digestivo con un buen paso hepático, se une fuertemente a proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado, se conjuga y produce metabolitos activos. Y tiene una semivida de unos 4 horas. En cuanto a las reacciones adversas, como todo fármaco, ventajas y desventajas. Dijimos que la principal ventaja con respecto a las benzo es que no produce los efectos secundarios, no produce tolerancias físicas ni psíquicas. ¿Sí? Pero la desventaja era que era lenteja para empezar a actuar, ¿no? Como los antidepresivos en general. ¿Sí? ¿Cuándo se usa? Bueno, en ansiedad generalizada. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Estamos viendo otros fármacos ansiolíticos. Por eso les nombré la buspirona. Cuando vimos antihistamínicos, que los antihistamínicos como la hidroxicina tienen cierta acción ansiolítica, ¿sí? Porque son sedantes. Pero bueno, está contraindicado como tal, ¿no es cierto? Bien. Si yo pienso en un hipnótico, ¿no? Pues pienso en algún fármaco para mejorar o inducir un sueño, pienso en un hipnótico ideal y pienso en aquel fármaco, no existe en realidad el hipnótico ideal, ¿sí? Sería aquel que acorte la latencia para llegar al sueño en forma rápida, ¿no? Y mantener un sueño, una buena higiene del sueño. ¿Cuántas horas tenemos que dormir nosotros los adultos? A ver. Bueno, yo creo que soy unos 20 años más grande o 30 años más grande que ustedes, pero 8 horas, depende de la edad, ¿no es cierto? Los abuelitos duermen menos y los bebés duermen más. ¿Sí? Algunos bebés, ¿no es cierto?, duermen más. A ver, las chicas que fueron mamás, los libros dicen, sí, porque el bebé duerme 16 horas por día. Algunos. No todos. Uy, re poco. ¿Y cómo estás con esa cantidad de horas? Ah, claro. Cuando, bueno, esa es otra, ¿sí? Uno piensa que no hagan pasarse toda la noche estudiando, porque paradójicamente el cerebro rinde menos,
¿sí? Esto está estudiado. El cerebro, va de vuelta, el cerebro necesita descansar. Vengan dormidos, o sea, vengan descansados a los parciales, ¿sí? Esto es estadístico. El alumno que viene mal dormido rinde mal, ¿sí? O sea, yo sé que a veces no se puede. O sea, yo trabajaba 8 o 9 horas y cursaba 6 horas. O sea, estás 20 horas fuera de tu casa, dormís 5, llevas una vorágine de locos. Pero en lo posible, traten de venir descansados. ¿Mm? A veces no se puede, pero les conviene. A veces yo noto que cometen errores de cansancio. Bien, entonces, pienso en un hipnótico ideal, ¿sí? Sería aquel que acorte la latencia del sueño, que me induzca a un sueño fisiológico, que evite los despertares frecuentes, que preserve el sueño en todas las etapas, ¿sí? El sueño REM, no REM, lo van a ver en fisiología, que no genere efectos secundarios, ¿sí? O sea, no es que yo me tome un fármaco y un hipnótico y a la mañana siguiente tome tal concentración que sea un zombie. ¿Sí? ¿Ustedes darían un fármaco, un ansiolítico de acción ultra corta que me dure 2 horas para dormir? Y no. Uno de acción ultra larga de 24 horas y tampoco. ¿Sí? Entonces tengo que ver cuál doy. No puedo dar un fármaco que tenga una vida media de 24 horas, pues voy a estar todo el día como un zombie, no voy a poder arrancar el auto, podría manejar, para ir a trabajar. ¿Sí? Claro, el hipnótico con una semivida de eliminación breve o intermedia lo vas a eliminar rápido el organismo. Si vos administrás un fármaco con una semivida de eliminación breve, claro. Si vos pensás lo siguiente, vos das un fármaco que tiene una semivida, un hipnótico que tiene una semivida larga, muy prolongada. Si lo das muy frecuentemente o intervalos muy cortos, vas a ser un zombie. ¿Sí? Vas a tener una concentración plasmática que va a aumentar de tal forma, ¿sí? O se va a alcanzar el nivel estacionario, las 4 o 5 vidas medias, ¿sí? Y vas a estar aletargado, se va a acumular. Y va a requerir un tiempo grande para alcanzar el estado estacionario y también para eliminarse el organismo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los abuelitos? En los ancianos hay alteraciones en la farmacocinética. ¿Sí? Hay inhibición del peristaltismo. Ojo con los abuelitos. ¿Sí? Y acá voy a hacer una salvedad. Yo hoy les nombré las 3 zetas. ¿Recuerdan? La soplicona, el sopliden y el saleprón. ¿Sí? Los hipnóticos en general y la soplicona y el solpidem provocan por vía oral una disminución de la latencia para el sueño, o sea, lo concilio más rápido, sueño no REM, del tiempo de vigilia, ¿sí? Del tiempo total de vigilia, del número de despertares, mejora todo. Este, el único que no lo hace es el saleplón, ¿sí? El único efecto evidente del saleplón es la disminución de la latencia para el comienzo del sueño, pero no el resto de las etapas, ¿sí? A ver, pienso en las benzo y pienso en las 3 zetas. Soplicona, solpidem y saleplón, ¿sí? Las benzodiazepinas y las 3 zetas, ¿sí? Van a inducir al sueño, ¿sí? Pero si yo pienso en el número de despertares, lo mejora las benzo, lo mejora la soplicona, lo mejora el solpidem, pero el saleplón no lo mejora, por eso no están dispensados, ¿sí? El tiempo total de sueño lo mejora las benzo, la soplicona, el solpidem, pero el saleplón no lo mejora. Entonces, no es un fármaco muy dispensado. ¿Sí? Los rebotes, ¿sí? También presentan rebotes y abstinencia. ¿Mm? Algunos, por ejemplo, las benzodiazepinas, van a generar abstinencia, o sea, una dependencia, las benzo, pero las 3 zetas no. La soplicona, el solpidem y el saleplón no tienen síndrome de abstinencia. ¿Vamos hasta acá?
¿Me siguen? Vamos que quiero dejar una horita para el TP. A veces me dicen, bueno, yo quiero descansar bien, pero no quiero tomar un psicofármaco. A ver, los chicos que están en mostrador, ¿qué le podemos sugerir a ese paciente? Al médico, por supuesto, ¿no es cierto? Pero ¿qué sería algo relativamente inofensivo para que el paciente descanse? Algo relacionado a lo humano, a una hormona sintetizada. El Sleepy, ¿sí? El Sleepy tiene melatonina, pero le agregaron algo más, difenhidramina para dormir, ¿no? Ah, bueno, ahí está. Bueno, si fuera melatonina sola, ¿sí? Vos fíjate, lo sintetizás a partir del triptofano, de la serotonina, ¿sí? Y está relacionado al ritmo circadiano, ¿sí? O sea, ¿cuándo se estimula la melatonina? Cuando oscurece, y es por la luz. Claro. O sea, durante el día, la luz que entra, los fotorreceptores que están en la retina, ¿sí? Están en reposo. Y la oscuridad se activa y estimulan esta vía espinotalámica. Entonces, hay liberación de noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina receptores, hay un aumento MP cíclico y hay liberación de melatonina, ¿sí? Más o menos, hay distintas cantidades de miligramos, pero más o menos 5 miligramos para adultos, ¿sí? Con una buena biodisponibilidad. Se metaboliza en el hígado, se conjuga con glucurónico y mínimas reacciones adversas, porque es propio del organismo, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, les comento un poquito. Están pidiendo una mayor participación, a lo mejor están haciendo exponer grupalmente en algunas otras cátedras. Así que yo les busqué algunos temas como para que empiecen a exponer, pero les voy a dar bastante tiempo para que empiecen a preparar. ¿Sí? Por 2 semanas más voy a dar clases yo, AINES y opioides. Y la tercera semana vamos a empezar a trabajar sobre fármacos antihipertensivos y antiarrítmicos. ¿Sí? Yo, según mis registros, ¿cuántos grupos son ustedes? Creo que son 4, ¿verdad? Ahora vamos a repasar un poquito eso. A ver, confirmemos. Tengo un grupo constituido por Bertelli, Alfonso y Pajón. Otro por Lucero Velar, otro por Paredes, Casal y Oliveira, y otro por Rodríguez, Agüero, Laurino, Belsunce y Tronti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Correcto? Pajón y Alfonso. Bertelli dejó. Bueno. Ah, bueno, qué lástima. Bueno, entonces, tengo el grupo 1, Bertelli, no, Bertelli dejó. Vamos a tachar entonces esta chica. Qué lástima que dejó. Bueno, grupo 1, Alfonso y Pajón, 2, Lucero Velar, 3, Paredes, Casal y Ribeira, 4, Rodríguez, Agüero, Laurino, Belsunces y Tronti. ¿Es correcto? Bien. Bueno, entonces, yo les voy a poner como anuncio, y sí,
Tercero tiene una carga entre analítica, biológica, tercero tiene una carga heavy. Pero bueno, pasa, todo pasa. Pero sí, son materias que suelen ser filtros. Hay que rendirlas, chicos, hay que encariñarse con la materia porque hay que recibirnos. Hay que recibirse. Bueno. Entonces, vamos a organizar un poco. Ya está visible el TP. ¿Eh? A ver, vamos a ordenarlos un poquitito. 16 y 23, 16, del 9 vemos a Inés. Y 23 doy yo opioides. Así les dejo bastante tiempo para empezar a trabajar. El 30, ahí ya va el grupo 1. El 7, del 10, el grupo 2. 14, del 10, el grupo 3. Y el 21, el grupo 4. ¿Sí? De estos en octubre tengo que poner una fecha de parcial, así que el día que es parcial exponen allá en la facultad, no mismo. A ver. Yo ya sé que donde ponga la fecha a alguien le va a incomodar, porque en octubre nos piden a todos los docentes resultados, así que bueno. 7 del 10 tengo fecha de parcial, o sea, con el grupo 2. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Repasamos? ¿Chicos? Bueno, les comento entonces. Hoy es 9. El 16 doy yo AINES. El 23 doy yo opioides. El 30 del 9 del grupo 1. El 7 del 10 del grupo 2 en forma presencial junto con el segundo parcial. El 14 del 10 del grupo 3. Y el 21 del 10 del grupo 4. ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Profe, ¿Van a estar? Sí. yo soy del grupo 2. ¿Cómo haría? Porque tengo que recuperar también el mismo día. Tengo que recuperar el parcial primero. Y Adrián está igual. Ajá. ¿Quién me habla? Irina. Irina, sí. Eh, uh, 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 uh. ¿Quiénes no tienen que dar recuperatorio y segundo parcial? No, ¿saben lo que pasa, chicos? Voy a dejar el 7 del 10 como segundo parcial, porque vamos a estar molestando a los que estén rindiendo y hablando. ¿Qué les parece? ¿7 es feriado? Esperá, ya te digo. Esperá que Recursos nos manda los feriados anuales.
El 7, feriado correspondiente al calendario oficial. Sí, señor. Bueno, recapitulando. Entonces, octubre. Vean. 30 del 9, grupo 1. 7 feriado, nos vamos al 14. 14, 21, 28. Bien. Bueno, el 14 vamos a poner segundo parcial. El 14, a ver, Julián, no te entiendo. Si querés habilitar micrófono, ¿eh? Oh, caramba. Te das todos los gustos. ¿Tenés auditoría por INVIMA? Sí, caramba. Sí, son intensas. Bueno, entonces, ¿y cuándo vas a rendir? Bueno, pará, no lo quiero perjudicar a él. ¿El 21 podrás rendir? Julián, 21 del 10, ¿qué te parece? Estamos haciendo juego de Tetris. ¿Está bien 21? Bueno, entonces, a ver. 16 del 9, AINES. 23 del 9, opioides. 30 del 9, grupo 1. 14 del 10, grupo 2. 21 del 10, segundo parcial. 28 del 10, grupo 3 y 4. ¿Está bien ahí? Bien. Bueno. Mientras ustedes hacen el TP, yo ahora los ayudo un poco y voy a armar los temas. ¿Sí? Ah, caramba. ¿No podés dar parcial el 21? Pero el otro chico no podía el 14. ¿El 21 no podés? 21 del 10. Hola, profe. Sí. Sí, yo el 21, en realidad es jueves y viernes, estoy todo el día en un proveedor en Córdoba, eh, por cuestiones laborales, ¿no? ¿Y Eh, 28? ¿Dijo alguien el 28? yo 28 puedo, sí, no tengo problema. No sé el resto de los chicos. Chicos, aprovechen, hablen ahora o calle para siempre que estamos siendo flexibles. 28, cerramos. No quiero perjudicar a nadie. ¿Vamos con 28? Entonces,
Bueno. Créanme que esto es más complejo de lo que uno piensa, porque uno dice, no, tengo que recuperar, no viajo, no tengo una auditoría. Bueno, repasamos. 16 del 9 AINES, 23 del 9 opioides, 30 del 9 grupo 1, 14 del 10 grupo 2, 21 del 10 grupo 3 y 4 y 28 del 10 segundo parcial. ¿Ahí sí? No, de nada. Bueno, estén atentos porque yo en anuncios les voy a poner los temas. Es todo relacionado a antidepresivos y antiarrítmicos. ¿Sí? Yo la semana que viene les voy a repartir los temas. ¿Sí? Entonces, tienen, no sé, 21 días tienen para empezar a preparar esto. ¿Sí? Grupo 1, 30 del 9, grupo 2, 14 del 10, grupo 3 y 4, 21 del 10, 28 del 10, segundo parcial. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces un poquito, les doy los Juli tips para el TP de benzo. A ver, creo que está mezclada benzo con barbitúricos. No me acuerdo. Les voy a dar algunas ayuditas. Solo ayuditas porque después me retan que les doy todo resuelto. Vamos con ayuditas. Vamos con los Juli tips. Bueno. El tema probablemente se los ponga el lunes, ¿sí? Tengo que ir desglosando porque son varios, es antiarrítmicos, cardiotónicos. Bueno, la semana que viene estará. ¿Pueden descargar el TP? Está media lenta mi máquina. Bueno. Fíjense que el ejercicio primero es un ejercicio de apertura del canal de cloro. Son unos grafiquitos, ¿no? ¿Pudieron abrir el trabajo práctico? Anita me dice que no lo puede abrir. ¿En contenido del curso? ¿Sí? ¿Ahí sí? Bien. Está en el lugar de siempre, dice TP de benzo y barbitúricos. Ahí sí, bien. Bueno, fíjense el primer ejercicio. El primer ejercicio es un gráfico que muestra la apertura del canal de cloro, de GABA, ¿no? En presencia de GABA. Y les pregunta cómo se va a modificar la apertura si es una benzo o un barbitúrico. ¿Sí? Recuerden que las benzo incrementaban la frecuencia, pero los barbitúricos lo paralizaban en forma abierta, ¿sí? Así que hagan los dos grafiquitos de si es una benzo o si es un barbitúrico. ¿Vamos hasta ahí? Bien. El ejercicio 2 me dice lo siguiente. Tengo una paciente de 53 años de edad que presenta dificultad para conciliar y mantener el sueño. Se le indica un tratamiento con diazepam que continúa desde hace 4 semanas. Si bien al principio presenté mejoría en la calidad del sueño, en los últimos días notó nuevamente dificultades para conciliarlo. O sea, al principio le resultó y después ya dejó de resultar. ¿Qué
¿Por qué al principio podía y después ya no? ¿Qué fenómeno está ocurriendo ahí? Al principio le resultaba y después ya no. Exacto. ¿Qué debe indagar antes de indicar un avenzo a un paciente con trastornos del sueño? Bueno, yo le preguntaría un poco los hábitos diarios, ¿no? Las horas de sueño, si hace ejercicio, indagar un poquitito la higiene de sueño que tiene, ¿no? Si duerme hasta el mediodía, obviamente, después, si te dormís 4 horas de siesta, y después no vas a tener sueño. ¿Cómo puede explicar la falta de efectividad del tratamiento? ¿Sí? Bueno, por lo que dijo Euge, ¿sí? Empezó a hacer tolerancia, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Julián, José, Analía. Bien. ¿Qué harían entonces? Perdió efectividad la medicación. ¿Qué hacemos? Ya no le sirve a este paciente la medicación. Claro, tiene que hacer un cambio ese avenzo. Le contamos lo que hizo la paciente. Le explicó su problema a una vecina, le consiguió unas pastillas que tomaba su suegra para la epilepsia, un barbitúrico, ¿no? Diciéndole que a su suegra también le ayudaba para dormir mejor. ¿Eso está bien? Esto es todo lo que está mal. ¿Sí? Ni el barbitúrico es ideal para la... Sí, sí, tal cual. Le contamos lo que hizo la paciente. Le explicó su problema a una vecina, quien le consiguió una pastilla que tomaba a su vez su suegra para la epilepsia, un barbitúrico, ¿no? También, o sea, diciéndole que a su suegra también le ayudaba a dormir mejor. Dicha paciente empezó a tomar esta droga sin abandonar el tratamiento anterior, o sea, estaba con la benzo y con el barbitúrico. Como resultado presentó depresión del sistema nervioso y fue trasladada a la guardia. Ahí, obvio, son 2 depresores. Describa el cuadro que presentaba la paciente el momento que ingresó. Bueno, una depresión. O sea, ¿qué tenés que hacerla? Bueno, tenés que, si tiene trastorno respiratorio, soporte respiratorio, lavaje gástrico, suero, ¿no? ¿A qué cree que se debe este cuadro? ¿Qué droga le puede haber recomendado a la vecina? Te dice que es un barbitúrico, puede ser fenobarbital. Ya vamos a ver barbitúricos. Porque digo que es fenobarbital porque a su vez dice que lo trataba para epilepsia. Sí, es fenobarbital. ¿Qué debe advertirle a un paciente antes de indicarle un avenzo? ¿Qué le dirían a un paciente antes de darle un avenzo? Ustedes, ¿qué consejo le darían? Que no conduzca, ¿qué más? Que no haga interacciones con otros depresores, que no tome alcohol, ¿no es cierto? Seguimos con los ejercicios. Ejercicio número 3. Dos médicos se encuentran y discuten acerca de la mejor decisión terapéutica para el paciente de uno de ellos. El doctor A dice, y tengo un paciente con insomnio de conciliación y pensé en darle diazepam. A ver, una cosa es que vos tengas insomnio por no poder conciliar el sueño. Y otra cosa es que concilies el sueño pero te despiertes. Este paciente tiene insomnio de conciliación y pensó en darle diazepam.
El doctor B dice, no, el diazepam tiene una vida media muy larga, va a comenzar a actuar lentamente, ¿por qué no le das lorazepam? ¿Sí? ¿Qué piensa usted de las opiniones de los médicos? ¿Qué opción tomaría? Tienen que justificar bien ahí. Bien. Ejercicio 4. A ver cuántos son. Ah, son 7. Ejercicio 4. El paciente le comenta a su médico que últimamente se siente ansioso y que le cuesta dormirse por las noches. Ante este cuadro, el médico decide prescribir alprazolam, un comprimido de 0,5 por la noche, a dosis terapéuticas, sin otras indicaciones. ¿Considera correcto indicar alprazolam para la ansiedad y para el insomnio? Sí. ¿Qué otras indicaciones debió avisar el médico? Bueno, las de las benzo, ¿no? No maquinarias, precauciones, no alcohol. ¿Qué debe preguntarse antes de administrar una benzo? Bueno, a ver, acá tengo que pensar si el paciente tiene problemas para conciliar el sueño o si lo concilia y se despierta la noche, ¿no? Ahí voy a dar distintos tiempos de vida. El paciente se ausenta al control indicado y regresa 2 meses más tarde refiriendo que continuó con el mismo esquema psicofarmacológico que le indicó el médico. Ahora el paciente dice que tiene menos dificultad para dormirse, sin embargo refiere que por la tarde vuelve a sentirse ansioso y desearía que el médico le subiera la dosis del medicamento. ¿Por qué el paciente sufre esta sensación de ansiedad por la tarde? ¿Por qué les parece? ¿Por qué está ansioso por la tarde? Piensen en el alprazolam, piensen en el tiempo de vida media. Esto es para razonar. Vamos con el 5. Un paciente toma una benza de vida media corta, desde hace 2 años y recetada por un médico. Desde hace 2 años. Claro. Luego de mejorar el cuadro clínico que motivó esa indicación, el paciente decide espontáneamente dejar de tomar el medicamento, ¿sí? En forma brusca. Ojo con los rebotes, ¿sí? ¿Para qué trastorno puede un paciente recibir un tratamiento tan prolongado con benzo? Si el paciente hubiera tenido dificultad para conciliar el sueño, ¿habría usted indicado una benzo de vida media tan corta? Mencione 2 fármacos de vida media corta. Los vimos en la teórica. ¿Qué síntomas pudo presentar este paciente al discontinuar en forma brusca la toma de la medicación? Rebote. ¿Qué debió hacer para prevenir esto? Discontinuar paulatinamente. Ejercicio 6. ¿Verdadero o falso? Las benzo aumentan el tiempo de apertura del canal de cloro. Las benzo aumentan la afinidad del GABA por el receptor. Las benzo actúan en un sitio específico sobre el GABA, el mismo sitio que los barbitúricos. ¿Las benzo actúan en el mismo sitio que los barbitúricos? Recuerden el dibujito del receptor. ¿En el mismo sitio? No. Recuerden que por un lado actúan las picrotoxinas, por otro lado el alcohol, por otro lado los anestésicos generales. 4. Altas concentraciones las benzo pueden producir la apertura del canal de cloro independientemente de la presencia de GABA. No, GABA necesito. Las benzos son fármacos que presentan alto índice de seguridad y generan tolerancia para su efecto sedativo y anticonvulsivante. ¿Es correcta? Sí, es correcta. Tienen un buen índice terapéutico y tienen un buen índice de seguridad. A un paciente que padece un trastorno de ansiedad generalizada, se decide tratarlo con buspirona. Por eso a propósito les di la buspirona. Les dije que era un ansiolítico no benzodiazepínico, que estaba relacionado al sistema serotonérgico, al sistema 5-HT1A, pre y postsináptico. ¿Sí? ¿Qué es la buspirona y cuál es su mecanismo de acción? Ya lo vimos. ¿Hay alguna otra indicación o advertencia para este paciente que habitualmente debe madrugar? La piensan un poquito. ¿Es necesario advertir a este paciente acerca de la discontinuación brusca de este fármaco? Justifique y compare con la discontinuación de una benzo. ¿Sí? Ahí termina, ¿no? ¿Son 7? Bueno. Son 11 y 20.
Nos encontramos y 45, ¿sí? Hacemos una apuesta en común mientras voy repartiendo los temas, ¿sí?
Bueno, son -4 en punto, ¿me escuchan bien? A ver, Anita, José, Julián. Bien, ahí empecé a repartir los temas. Grupo 1 tocarían estos temas. Vamos a empezar con lo que es insuficiencia cardíaca, con digoxina, y los fármacos que aumentan el MP cíclico, ¿sí? Esto es relativamente sencillo, porque en realidad es un fármaco solo, que es digoxina, porque el resto, dopamina y dobutamina, lo vimos cuando vimos el tema dopaminérgico, ¿sí? Y ahí tendrían que agregar amprinona y mirrinona, que se utilizan a nivel hospitalario. Y eso como fármacos para insuficiencia cardíaca congestiva, cuando el corazón no contrae bien. Y tipié mal, diuréticos, ¿sí? El grupo 1 arranca con los primeros antihipertensivos, que son los diuréticos, las clases de diuréticos, ¿sí? ¿Hay gente acá del grupo 1? ¿Está bien? Entonces, arrancamos con fármacos de insuficiencia cardíaca y arrancamos con fármacos antihipertensivos. El primero de los fármacos antihipertensivos que van a exponer son los diuréticos. ¿Puedo borrar? Bien, ¿puedo borrar? Julián, Evange. Bien. Entonces, el grupo 1 arranca con los fármacos para insuficiencia cardíaca y hacen una introducción con diuréticos a los fármacos antihipertensivos. Como antihipertensivos, el primer grupo son los diuréticos. Arranca el grupo 1. Acá va a arrancar el grupo 2, los adrenolíticos. Que también es fácil porque ya los vimos. ¿Eh? No los vimos desde el punto de vista antihipertensivos, pero los vimos. ¿A quién teníamos acá? Dentro de los adrenolíticos tienen que repasar, es fácil, les tocó algo fácil, porque acá tienen que repasar los agonistas alfa-2 centrales, acá repasan lo que es la clonidina y la alfa-metildopa, los bloqueantes alfa, esto es re fácil porque es todo adrenérgico. Acá tenemos la prazosina, la trazosina. Tenemos los beta bloqueantes, los OLOL. OLOL. Y los bloqueantes mixtos. ¿Está bien? Entonces, repasamos un poquito. Grupo 1, todo lo que es farmacología de la insuficiencia cardíaca, los glucósidos digitálicos, la digoxina, la dopamina y dobutamina, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, amprinona y milrinona, y diuréticos. Grupo 2, todos los adrenolíticos, los centrales, los alfa, los beta y los mixtos. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Entonces, grupo 1,
digoxina, dopamina, dobutamina, etcétera, más diuréticos. Grupo 2, todo lo adrenolítico. Estamos con los fármacos antihipertensivos. ¿Puedo borrar? Me queda el grupo 3 y 4. Entonces, dentro de los antihipertensivos tenemos los diuréticos, que es el grupo 1, los adrenolíticos, que es el grupo 2, y tenemos toda la familia de los vasodilatadores. Que a lo mejor los que están en mostrador de farmacia les empieza a sonar. Dentro de los vasodilatadores tenemos distintos grupos. Los arteriales, los antagonistas del calcio, los inhibidores de la ECA, a ver. Dentro de los vasodilatadores tenemos los arteriales, como por ejemplo la hidralacina. Tenemos antagonistas del calcio. A ver si les empieza a sonar. Verapamilo, diltiazem. Los inhibidores de la ECA. Los de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo el enalapril. Los inhibidores AT1, como el losartán. Y por último, los venosos, como la nitroglicerina, que tienen parches en gel, se puede dar en forma intravenosa, el isosorbida y el nitroprusiato. Nitroglicerina, los isosorbidas, como un nitrato, lo que fuera. Bien, entonces, distingan a su vez entre arteriales, estos son arteriovenosos, y este es venoso. ¿Sí? Esto es el grupo 3. O sea, dentro de los antihipertensivos tenemos los diuréticos, que grupo 1, los adrenolíticos, grupo 2, y todos los que son vasodilatadores en sus distintas formas. ¿Vamos hasta ahí? ¿Puedo borrar? Julián. Bien, nos queda el último grupo, cuarto y último. Los antiarrítmicos. Los 20 minutos me rindieron un montón. Y ahí tenemos los distintos grupos. Tienen que poner y trabajar sobre el grupo 1A, 1B, 1C, el grupo 2, siempre números romanos, el grupo 3 y el grupo 4. Son 4 grandes grupos de antiarrítmicos, ¿sí? ¿Está bien? Los cuatro grupos tienen tema y están divididos. Tienen tema, tienen fecha y tienen grupo.
Entonces quedó así. 16 del nuevo AINE. 23 del 9 opioides. 30 del 9 grupo 1. 14 del 10 grupo 2. 21 del 10 3 y 4. 28 del 10 segundo parcial. ¿Está bien? Bueno, chicos, están los temas, están los grupos, están las fechas. Se los di con tiempo suficiente porque en general son temas nuevos para ustedes, ¿sí? No son difíciles, pero son temas nuevos. Bueno, ¿qué hora es ya? Ah, las 12 menos 5. Sí, preparan un PowerPoint. Les recibo material, me lo envían, lo corrijo. Hasta el miércoles más o menos, inclusive. Así me da posibilidad de agregarle, quitarle. Recuerden poner bibliografía y conclusiones. No sobrecarguen las filminas, es preferible hacer más diapositivas menos cargadas. No más de 3 o 4 renglones por diapositiva. Y recuerden que el PowerPoint no se lee, se explica, ¿sí? Esto Coneau los viene preparando en estas exposiciones para explicar la tesina. La tesina es así, ¿sí? Preparan un PowerPoint y lo charlamos en 15 o 20 minutos, pero no se lee, porque al leerlos les baja puntos, ¿sí? Se explica. O sea, ponen, por ejemplo, no sé, antiarrítmicos y los clasifican. 1, 2, 3, 4. Empezamos a charlar sobre eso, ¿sí? Igual lo van a tener que aprender para el parcial. Pero traten de no leerlos, porque nosotros, los docentes, notamos que ustedes leen, ¿sí? Y bueno, en cierta forma es una forma también de ir estudiando para el segundo parcial. Bueno, ¿alguna duda? ¿Cuándo terminan las clases? ¿De la duda? ¿Alguna duda? A ver. ¿Qué hago en esta carrera? Bueno, ¿me recuerdan grabarle la clase a Maxi? Igual queda grabada, en general ponen ustedes a grabar, ¿sí? AINES es un tema lindo. Y Fármaco 2 no saben lo linda que es. A mí me gusta más la 2 que la 1. Es hermosa Fármaco 2. Lo que pasa es que no puedo estar en los dos lados porque también es viernes de 8 a 12. Pero es hermosa. Bueno, 12 en punto. Entrego la plataforma horario. Será, si Dios quiere, hasta el viernes próximo. Buen fin de semana y que descansen. Cariños, chicos, gracias por la predisposición. ¡Ah! ¿Te casás? Bueno, éxitos entonces en tu matrimonio. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Bueno, mis mejores deseos en esta nueva etapa. Va a estar todo bien. Te deseo muchas felicidades. Era un chiste. Escúchame, hay matrimonios, mis abuelos se tuvieron 50 años juntos y fueron recontra felices. Bueno, ese es mi deseo. Lo mejor para vos en esta nueva etapa. Buen fin de semana.